¿Qué le hizo creer que otras personas están experimentando una versión diferente de la realidad? Un día salía de un lugar de trabajo, renovación residencial, cargando mis herramientas en mi gran mochila de estilo militar porque iba con mi CBR 600 RR 2007, cuando esta resbaladiza BMW negra llegó a la entrada. La madre conducía y su hijo iba en el asiento del copiloto. Pero mi jefe me había dicho que la BMW era del niño, pero que todavía no sabía conducir. De todos modos, aparcaron y se acercó corriendo a mí, hablando maravillas de mi moto, y luego dijo: tío, eso es asqueroso. ¿Cómo has conseguido que tus padres te compren una? Nunca me comprarían una. Le dije que me había matado a trabajar, y que me la había comprado yo solo. Nunca olvidaré cómo me miró a los ojos y dijo: oh, tío, eso es una mierda. Espero no tener que hacerlo nunca. Me hizo darme cuenta de que algunas personas juegan un juego completamente diferente al del resto de nosotros. Soy escritor y estaba hablando con mis amigos escritores sobre nuestro proceso. Dije que necesito tener una película mental de la escena que quiero escribir, y solo entonces puedo escribir rápido. Pensaba que todo el mundo tenía eso en marcha, pero no. Literalmente decían: ¿ya tienes un qué? Una amiga escritora simplemente no puede visualizar nada, y tiene que buscar en Google imágenes que le hagan sentir su historia, para poder escribir con más intensidad. Otra tiene una mente visual tan vívida que lo ve todo en resolución 4K, y hasta todos los detalles del fondo le resultan súper claros. Es curioso cómo todos percibimos el mundo de formas diferentes, y de alguna manera nos las arreglamos para transmitirlo con palabras. Tanto esto, nunca entendí a las personas que hacían tableros en Pinterest o que hacían el reparto de sus personajes con actores o que utilizaban otras ayudas visuales. Realmente pensaba que era una pérdida de tiempo, o una estética de escritor de moda que solo distrae a los escritores de la escritura real. Luego descubrí que no todo el mundo ve imágenes en su cabeza, y que tener esas cosas es realmente muy útil para su proceso. Yo apenas puedo usar fotos de referencia cuando lo intento, tiendo a empantanarme en los detalles y eso frena por completo mi creatividad. El hecho de que otras personas no vean una escena completa en su cabeza que puedan transferir al papel me parece increíble. Película mental es la forma perfecta de describirlo. Cuando tenía unos 20 años, 5 amigos y yo fuimos a una fiesta. Se consumió alcohol, la gente empezó a besarse, a coquetear con las parejas de los demás, a actuar en general como veinteañeros cachondos. Todos acabamos enfadados con los demás. Decidimos escribir nuestras versiones de lo sucedido y compartirlas con los demás. Todas eran completamente diferentes. Lo que vimos, lo que escuchamos, todos estábamos en el mismo lugar en el mismo momento, y nuestras experiencias eran tan diferentes. Me hizo desconfiar de la historia y la memoria. Nuestras vidas son una historia que nos contamos a nosotros mismos. Eso es todo. Cuéntese una buena historia. Mi madre abusaba de mí cuando estaba sola en casa con ella. Siempre fue muy cuidadosa al respecto. Piensa en tirarme de las orejas, pegarme donde el pelo cubriera los moratones, y pellizcarme el culo donde la ropa interior lo cubriera. Había noches en las que metía una silla en medio de mi habitación, apagaba el interruptor y me obligaba a sentarme en la oscuridad mirando a la pared sin comida, agua o la posibilidad de ir al baño. Luego oía a mi padre llegar a la entrada desde sus clases nocturnas, soltaba unas lágrimas falsas, corría a encender el disyuntor y le decía que me había descontrolado, y había sido horrible con ella toda la noche. Luego me castigaba además de lo que había hecho. Al final de la adolescencia me derrumbé y le conté sus abusos. A pesar de que había hecho todo lo posible por ocultarlos, exigió saber qué había hecho yo para merecer que ella actuara así. Me trató como si yo la hubiera golpeado primero, y luego me hubiera enfadado cuando ella me devolvió el golpe, aunque eso no era en absoluto el caso. Luego fue a hablar con ella, y le creyó cuando dijo que yo era un mentiroso patológico. He tenido 5 médicos diferentes que me han diagnosticado TEP. Si le preguntan a él, soy un enfermo mental tan grave que me lo inventé todo para llamar la atención. Estoy tan desesperada por llamar la atención que me niego a hablar con ninguno de ellos, y he dejado de lado a toda mi familia biológica. Me he cambiado el nombre porque no quiero tener nada que ver con ellos, y he hecho mi propia vida muy satisfecha mientras ellos beben hasta morir por mis mentiras. Mi esposa y yo estábamos tomando un Uber en algún lugar, y estábamos yendo a lo largo de la vía fluvial intercostera, un enorme cuerpo de agua que sube una buena parte del lado este de FL. El conductor del Uber hace un gesto, y dice: quien sea que haya diseñado esto hizo un muy buen trabajo para hacerlo plano. Fue el comentario más desconcertante que he oído nunca.
Y no sé qué aspecto es más loco, que pensara que alguien lo construyó, o que no tuviera ni idea de cómo funcionan los fluidos. Estaba con una ex en un evento, había un micrófono abierto para preguntas al final del evento, y ella se puso en la fila para hacer una pregunta. Había unas 10 personas en la fila, y ella era la número 4. Después de unas 3 preguntas, le dijeron que se había acabado. Era la siguiente en hablar, pero no tuvo oportunidad. Desde mi punto de vista, era obvio que el orador invitado, que tenía más de 80 años, estaba cansado y no quería responder a más preguntas. Desde su perspectiva, era una vasta conspiración del patriarcado. No dejaba de reunir más y más pruebas circunstanciales para construir una gran teoría de la conspiración en la que el locutor, y el orador y los organizadores del evento e incluso las personas que estaban delante de ella en la cola estaban aliados para impedirle hablar, para sofocar su voz. Era simplemente una locura ver cómo un evento sin importancia se convertía en un enorme y malvado plan en el que ella era la heroína, y las fuerzas de la oscuridad se habían organizado contra ella. Me hizo empezar a cuestionar todas las historias que me había contado. ¿Cuántos de los sucesos de su historia, tal y como me los había contado, en los que era una víctima maltratada y traumatizada, eran en realidad sucesos totalmente normales en los que las cosas simplemente no salían como ella quería? Después de eso, no podía confiar en ella. Ella tenía su propia versión de la realidad. Una vez tuve un trabajo que implicaba estar rodeado de gente rica, y cuando digo ricos, digo ricos ricos. Al principio solo pensaba, es solo un trabajo, hagámoslo. Pero cuanto más estaba con esta gente, más me daba cuenta de cómo yo, clase media baja 22M, divergía con ellos en muchos puntos de vista de la vida. Parecían vivir por encima de todos los problemas y responsabilidades del mundo, y creo que mucho tiene que ver con las fiestas y convenciones que celebraban, los divertimentos que vivían a diario y los cero cojones que daban, o al menos, esa era la sensación que transmitían sobre los problemas reales del mundo, mientras yo luchaba con la economía diaria, y tenía que ser apoyada por mi madre. Los problemas de ellas eran que tenían miedo de que los vestidos que compraban en su viaje no cupieran en las 2 maletas que traían para ello. Claro que estoy generalizando, pero eso me hizo dar cuenta de lo peligroso que es hacerse rico sin una base de conciencia moral y social. No es un encuentro personal, pero hoy me he topado con una comunidad de conspiradores en Twitter. ¿Alguien ha oído hablar de los individuos objetivo, ITS? Estas personas, que probablemente son esquizofrénicos paranoicos, creen que algún poder mundial secreto está tratando de controlar la mente de personas al azar en todo el mundo con microondas y otras ondas electrónicas y de sonido. Afirman que sufren dolores constantes y tienen todo tipo de enfermedades a causa de ello. También afirman que están siendo seguidos por acosadores de bandas, que también son ciudadanos al azar, o simplemente la CIA/V, a los que se les paga para seguir y encuestar a las personas que están siendo bombardeadas con estas microondas del gobierno. Ellos creen que sus vecinos y extraños e incluso miembros de la familia están todos en esta conspiración contra ellos. La mayoría de estos individuos también oyen voces y ven espíritus. Creen que los transeúntes les susurran cosas como advertencias. Ven demonios y espíritus escondidos en objetos. En sus comunidades en línea se animan mutuamente a no buscar consejo o ayuda médica, porque los médicos y psicólogos solo les dirán que tienen una enfermedad mental, y les harán tomar pastillas para lavarles el cerebro / mantenerlos callados. Y también estas microondas implantan rastreadores microscópicos en su piel mientras duermen. Cualquier tipo de picadura de insecto o bulto es prueba de un nuevo dispositivo de seguimiento implantado. Algunas de estas personas se consumen en sus casas, demasiado asustadas para comer, y luego culpan de sus enfermedades por anorexia a los microondas. La mayoría no puede mantener sus trabajos, y ha habido algunos casos de estas personas que han cometido tiroteos en masa debido a sus delirios. Entre estos tiradores en masa hay un médico y un marine. También hay un médico psiquiatra que escribe sobre los acosadores de bandas y no ha perdido su licencia. Esto parece estar sucediendo en todo el mundo en diferentes culturas, desde abogados y hombres de negocios hasta gente de clase media promedio. En los años 90, acababa de salir de la marina, vivía con mi madre durante un tiempo y la casa que alquilábamos tenía piscina. Me di cuenta de que el trampolín estaba atornillado al hormigón con 2 tornillos. Uno de ellos estaba completamente oxidado y el otro estaba medio oxidado. Se lo comenté a mi madre, obviamente inseguro. ¿No? Su respuesta fue, todavía no se ha roto. No lo hará.
Mi primer gran fracaso en un proyecto de mi carrera profesional ocurrió hace casi 2 décadas. Mi jefe había hecho todo el trabajo fundacional de un gran proyecto. Me dijo que sería el ingeniero principal del proyecto y que, si lo terminaba con éxito, me ascendería. Era mi prueba. Al principio, descubrí que la mayor parte del trabajo básico no funcionaba realmente. El proyecto se convirtió en una pesadilla y mi jefe se volvió autoritario, agresivo y, sinceramente, aterrador. Tenía consultores que me decían que hiciera X, Y Z o que mejor dimitiera porque el proyecto no tenía ninguna esperanza de éxito. Hice propuestas para X, Y Z, y mi jefe las rechazó y me reprendió por haberle cuestionado. Empecé a echar horas extras, a investigar a deshoras, a diseñar alternativas, a probarlo todo. Un día probé algo nuevo y funcionó. Me quedé en shock. Hice varios cientos de prototipos, probando cada uno varias veces y todo pasó. Rápidamente los envié y notifiqué a nuestro cliente que los prototipos se dirigían a él. Una semana más tarde me notificaron que todos y cada uno de ellos fallaban. El proyecto se canceló y mi jefe fue despedido. Había guardado algunos prototipos, así que volví a probarlos. Pasaron todas las veces. No podía entenderlo. Mi jefe se puso en contacto con nosotros unas semanas después de que le despidieran y quedamos para comer. Le pregunté qué había pasado realmente. Me explicó su versión de la historia, que su trabajo estaba en peligro, y que no quería dejar su sustento en mis manos. Había hecho un paralelismo con lo que yo hacía, por su cuenta, y le entró el pánico cuando vio que yo había enviado piezas, pensando que le estaba saboteando por alguna razón. Entró en el segundo turno, hizo funcionar sus propias piezas con un proceso defectuoso, y luego tiró las mías a la basura antes de que pudieran ser enviadas. Fue una epifanía para mí, porque verlo desde su perspectiva llenó un montón de piezas del rompecabezas de las rarezas que habían ocurrido durante el año anterior. Es un testimonio del viejo adagio: no importa lo bueno que creas que eres el malo de la historia de alguien.